Eso, ahí está. Bueno, me presento para quienes miren la grabación. Soy Sol, milito en la Jaureche, milito en educación física, o sea, la carrera, pienso actividades y demás, pero en verdad estudio sociología, así que por eso hago este grupo, porque nada, es una materia que manejo bastante. Hemos hecho grupos de estudio años anteriores, así que también, bueno, se los hemos ido pasando por los grupos de WhatsApp, pero hay bastantes videos sobre todo de los textos de los prácticos, hay bastante para mirar de otros años de pandemia y demás, que hicimos muchos grupos de estudio. Bueno, la idea es ahora contarles un poco, hacer un repaso de los textos de la unidad 1 de teóricos. El parcial de teóricos es la semana que viene, según lo que dijo recién una compañera, es durante toda la semana, tienen que entrar en algún momento y en una hora responder un multiple choice que tienen que ir avanzando, pregunta por pregunta, no pueden volver para atrás. Así que nada, como que está bueno que para el momento de hacer el parcial estén más o menos pillos como para poder ir respondiendo cosa por cosa. Nada, eso son 2 unidades como muy introductorias a lo que es la sociología, y particularmente la unidad 1, esto lo digo porque puede parecer medio denso, pero siempre que estudien una materia, y sobre todo una materia así de sociales, que van a tener un par de historia, bueno, además, está bueno que le presten atención a eso, a cuál es la lógica con la que está armado el programa, para más o menos poder ubicarse en qué cosas tienen que saber. La unidad 1 es una unidad, eso, como introductoria al pensamiento sociológico. O sea, la sociología es una de tantas ciencias sociales, entonces hay como muchos autores y autoras que han escrito en otros momentos de la historia y actualmente también sobre, bueno, qué es la sociología, qué distingue a la sociología de las otras ciencias sociales, qué distingue a la sociología de otros tipos de conocimiento. Así que medio que todos los textos de la unidad 1 hablan sobre eso, básicamente. El texto capaz más introductorio de todos, o el que suelen dar primero, es primero voy a recordar cuáles son todos los textos que entran en esta unidad. Yo, para orientarme un poco, lo que hice fue mirar esas actividades que les dieron, así que les recomiendo que después, o quienes estén mirando el video, miren esas actividades, porque hay como un desarrollo de los textos que creo que les puede servir para saber qué es lo que para los profesores, las profesoras, es más importante que sepan de cada autor. Bueno, los textos que entran en la unidad 1 son el de Bauman y May, que se llama Pensando sociológicamente; el de Bourdieu, que es una ciencia que incomoda; el de Castel, que es la sociología y la respuesta a la demanda social; el de Ortiz, que se llama Taquigrafiando lo social, son unas páginas de ese texto; y después el de Wright Mills, que es sobre la imaginación sociológica. Bueno, yo eso, si quieren voy a ir medio exponiendo los textos, pero ustedes me paran si hay algo que no se entiende, si hay algo que quieren anotar y fui muy rápido, o lo que sea, porque entiendo que la mayoría no viene leyendo, entonces va a ser más cómodo eso que pedirles que me hagan preguntas, que capaz que eso, si no leyeron, no van a tener mucho para preguntarme. Váyanme diciendo igual si se va entendiendo o no, porque sobre todo como no tienen cámara, no les veo la cara, o sea, no sé si se está entendiendo algo de lo que digo o no, así que me van diciendo ahora en el micrófono, no hay drama. Bueno, el texto de Bauman y de May es un texto de introducción al pensamiento sociológico, como les decía antes, y es un texto en el que lo que intentan los autores es como responder a 2 preguntas. Una pregunta que es como, ¿qué es lo que tiene de distinto la sociología respecto de las otras ciencias sociales? ¿Y qué es lo que hace que uno pueda decir que la sociología es una ciencia? Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que distingue a la sociología del sentido común? Ahora vamos a verlo bien eso. Pero bueno, lo que intenta hacer este texto es como hacer una caracterización, o sea, decir, bueno, cuáles son las características del conocimiento científico sociológico. Bueno, en principio los autores como que hablan de que la sociología representa un cuerpo de conocimiento que implica como ciertas prácticas, un saber acumulado y demás. Y justamente cuando busca responder esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo específico
que es lo específico de la sociología, bueno, hace esta reflexión de, nosotros pensemos, están todas las ciencias sociales. ¿Por qué hay distintas ciencias sociales? No es porque haya distintos objetos, en algún sentido, porque capaz uno puede decir, bueno, dentro de las ciencias naturales está la biología, la física, la no sé cuánto. Bueno, en este caso, lo que dice Bauman es que en las ciencias sociales se establece una división del trabajo científico sobre las acciones humanas. O sea, las acciones humanas están ahí, y las ciencias sociales, cada una de las ciencias sociales busca abordar algo particular de esas acciones humanas. Eh, entonces, lo que va a decir Bauman y May, los dos, es que, bueno, así como, o sea, en tanto la sociología es una ciencia social, hay cosas que la diferencian de las otras ciencias sociales, y hay cosas que también la unen con el resto de las ciencias sociales. Entonces, voy primero por eso. Bueno, ¿cuáles son las similitudes, cuáles son los puntos en común entre la sociología y el resto de las ciencias sociales? Con esto me refiero a historia, geografía, filosofía, no sé si diríamos que es una ciencia social, pero bueno, el resto de las ciencias que capaz ustedes conocen. Bueno, los puntos en común es que en todas estas ciencias hay un método, o sea, hay un método científico, hay ciertos pasos a seguir, digo, no es que uno escribe sobre ciencias sociales así nomás, sin ningún tipo de criterio ni de regla. Después que existe, que son ciencias en las que se pone en juego la evidencia, después que hay métodos de verificación, o sea, métodos para verificar que lo que uno dice es cierto, o que está atado o de alguna manera es producto de la lógica y de la evidencia y demás. Hay proposiciones claras, o sea que son ciencias que establecen explicaciones claras sobre las cosas que estudian. Y después que los hallazgos de cada una de las ciencias sociales es presentado de manera sistemática y responsable. O sea, serían 1, 2, 3, 4, 5 características que unifican a todas las ciencias sociales. Entonces, la sociología y todo el resto de las ciencias comparten eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la sociología y el resto de las ciencias sociales? Lo que va a decir Bauman es que la diferencia es la perspectiva cognitiva. O sea, frente al mismo objeto, que puede ser lo social, lo humano, o sí, eso, el mundo de lo social en términos generales, el mundo humano, básicamente, a diferencia, no sé, del mundo natural, como pueden estudiar otras ciencias. Respecto de ese mismo mundo, la sociología va a tener una perspectiva cognitiva específica. ¿Y qué es perspectiva cognitiva? Que capaz que suena algo como medio raro. Es el tipo de preguntas que se hace la sociología. O sea, la sociología busca dar respuesta a preguntas distintas que las preguntas que se hace la historia, por ejemplo, distintas a las preguntas que se hace la antropología. Y lo que dice, si les sirve esta definición, es que la sociología estudia las acciones humanas como el producto de configuraciones más amplias. O sea, que en la sociedad existen como redes de interdependencia mutua, o sea, que las personas en la sociedad dependen unas de otras. Yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí en algún sentido, por la manera en la que está organizada la sociedad. Y lo que hace la sociología es justamente estudiar cómo la acción humana es parte de eso, de esa red de interdependencia. Justamente eso, como que los humanos nacemos en un mundo en el que, como que en algún sentido estamos atrapados como en una red de la que dependemos, porque nadie puede vivir más allá de que haya personas que piensan, o no sé ustedes qué piensan, por ejemplo, de bueno, yo hice todo solo en la vida. Bueno, lo que identifica la sociología es que no, o sea que nada, más allá del esfuerzo individual y demás, todo sucede, todo lo que uno hace en la vida está en relación con la acción de los demás. Bueno, nada, hace como un repaso de cuáles son las preocupaciones destacadas y las preguntas centrales de la sociología, pero yo no sé si eso es muy importante, si a alguien le interesa me pregunta, pero sigo. Porque el otro punto de lo que aborda el texto, como les decía, o sea, hasta acá
es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la sociología y las otras ciencias? Bueno, la diferencia es la perspectiva cognitiva, como les decía, lo vuelvo a repetir por las dudas. O sea, la sociología se va a preocupar especialmente por las preguntas que tienen que ver con eso, con cómo, la manera en la que la acción humana es parte de una red de interdependencia mutua. Bueno, igual mejor les digo bien lo de las preocupaciones centrales porque ya veo que es importante. Se los toman y se van a enojar conmigo. No, mentira. A ver, perdonen, un segundo porque tengo acá un par de apuntes que los quiero buscar. Bueno, lo que dice Bauman es que las preocupaciones más destacadas de la sociología es como esto que les decía, las configuraciones, las redes de dependencia mutuo, el condicionamiento recíproco de la acción, o sea, la manera en la que mi acción condiciona la de los demás y viceversa, y la expansión o la reducción de la libertad de los actores. Una pregunta que se hace siempre en la sociología es, bueno, ¿cuán libres o cuán restringidas estamos las personas en una sociedad para hacer lo que queremos, básicamente? Esa es como una de las preguntas de la sociología. Y después, también, bueno, esto que les decía, que los actores individuales son objeto de estudio sociológico porque se los mira como miembros de una sociedad. Bueno, eso sería. Y después, como les decía, a Bauman también le preocupa, a Bauman y a May, siempre me olvido de May, pobre, es que es poder también establecer una diferencia entre el sentido común y la sociología. ¿Ustedes saben qué es el sentido común? O sea, si yo les digo sentido común, ¿qué les suena? El punto de vista de uno. Bien. ¿Alguien más? Si yo te digo, eso es sentido común. ¿A alguien le suena algo? Sería, es lo que yo creo por lo que veo. Bien, está bueno. Claro, por ahí por la experiencia que tuviste, tenés una forma de ver algo y es solo por eso. No porque lo investigaste, sino porque por tu experiencia o algo así. Bien. Bueno, lo que dice Bauman, igual es re parecido a lo que están diciendo ustedes, es que el sentido común es como un saber práctico que las personas tenemos, que nos sirve para poder manejarnos en la vida en algún sentido. Claro, es eso, eso de lo cotidiano que dice Agustín en el chat es clave. Porque lo que dice Bauman es, el sentido común es recontra necesario, porque uno necesita cada día que se levanta a la mañana tener una idea del mundo, de cómo funcionan las cosas, de por qué las cosas funcionan como funcionan, porque uno lo necesita. Uno se levanta a la mañana y no puede estar pensando, ¿a qué problema social responderá el hecho de que me tengo que lavar los dientes? Bueno, no, o sea, uno no puede vivir así, uno necesita como ese conocimiento tácito, ese conocimiento que uno va generando también en su vida, y también en relación con los demás, porque por lo general uno tiene un sentido común recontra parecido al de las personas con las que se rodea, su familia, sus amigos, no sé, en este caso capaz sus compañeros de facultad. Eso. Entonces, ese sentido común está bueno que tengan estas características. ¿Cuáles son las características del sentido común? Bueno, es un conocimiento que es rico, o sea, que es bueno, que es valioso, pero que es desorganizado, que no es sistemático, y que por lo general está como inarticulado. Es eso, es como más de lo cotidiano, no es que uno tiene un sistema de sentido común. Justamente porque está orientado a la práctica, o sea, uno le tiene que servir para usarlo en su vida cotidiana. ¿Y por qué a la sociología le preocupa establecer las diferencias con el sentido común? Porque capaz que es algo que en otras ciencias sociales no aparece como una preocupación, como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la historia y el sentido común? No sé si a alguien le importa eso. O cuál es la diferencia entre la educación física y el sentido común. Lo que sucede, que dicen Bauman y May, es que justamente el sentido común es un sentido que elabora conocimiento respecto del mismo objeto que la sociología. O sea que la sociología y el sentido común buscan hablar de lo mismo y encontrar explicaciones sobre lo mismo, pero que son explicaciones en realidad súper distintas, justamente porque la sociología es ciencia.
Entonces, muchas veces aparece como cierta cosa, bueno, a ustedes no les pasa porque estudian educación física, pero yo que estudio sociología, muchas veces es como un conocimiento medio cuestionado, como, güey, pero eso, o sea, o que te encontrás en reuniones familiares en las que vos querés hablar de algo desde tu conocimiento sociológico, y todo el mundo tiene una opinión sobre ese mismo tema, porque son temas que por lo general también te afectan en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo, sobre el delito, sobre por qué existen los robos. La mayoría de la gente, por su sentido común, tiene una opinión de eso, pero no necesariamente es una opinión científica. Entonces, es como que de repente el conocimiento sociológico está un poco más cuestionado, es más difícil de distinguir por qué es científico y por qué no, porque hay todo un campo hay toda una sociedad que está hablando sobre esos mismos temas desde otro lugar, sí, como esto, como dice Agustín, más vago, o sí, como hablar sin saber, no sé si es sin saber, porque capaz que es desde lo que uno sabe, o desde lo que uno quiere ver, o de lo que digo, qué sé yo, o sea, capaz que uno tiene una opinión formada sobre los robos porque vivió un robo o porque miró la tele y leyó tal cosa, digo, eso está bien y no digo que no sea válido, sino que bueno, es distinto que lo que construye la sociología. Entonces, nada, justamente lo que plantea Bauman y May es que hay una relación como re interesante entre el sentido común y la sociología, y que de hecho la sociología puede hacer como aportes valiosos al sentido común, que la sociología puede aportarle a las personas en su vida cotidiana explicaciones más amplias sobre el porqué de las cosas que les suceden, y en ese sentido incluso capaz permitirte mejorar. Bueno, ahora voy a ir a eso. Pero lo que es importante para el parcial es que tengan en cuenta que Bauman plantea que las diferencias entre el sentido común y la sociología son 4. La primera diferencia es que en la sociología, a diferencia del sentido común, hay un método, que es lo que les decía hoy. O sea, que es un conocimiento que se produce a través de un método, que es un conocimiento en el que existe la responsabilidad en el discurso, o sea, que es el discurso sociológico es un discurso en el que no se puede decir cualquier cosa, digo, hay que tener responsabilidad sobre lo que se dice, justamente porque es un conocimiento producido también eso metodológicamente. Y después, que es verificable, y que de hecho se somete a verificación. Eso por un lado. Después la segunda diferencia es el tamaño del campo, dicen Bauman y May. O sea que la sociología, a diferencia del sentido común, tiene una mirada mucho más amplia. Es lo que decía hoy Luciana, lo que decía Sabrina, Luciana o Camila, no sé cómo decirte, de que el sentido común es un conocimiento que se produce muy desde lo individual, de lo que yo puedo llegar a ver desde mi vida, de una persona que va a la facultad y qué sé yo. Bueno, la sociología tiene un campo muchísimo más amplio, busca tener una mirada más grande, más general. Obviamente depende de cada una de las cosas que investigue, pero busca tener una mirada incluso más histórica, eso, como... Y lo que dice es que hay una diferencia cuantitativa, cualitativa y también de utilidad del conocimiento sociológico. La primera diferencia es que en la sociología hay método. O sea, en la sociología, el conocimiento sociológico es un conocimiento sometido a un método. O sea, que tiene que respetar reglas, que tiene que respetar, bueno, eso, que tiene que ser responsable y todo lo otro que dije. Después, eso, básicamente la segunda diferencia es que la sociología tiene un campo que excede lo individual, o sea, un campo de visión, un campo de lectura que excede lo individual, y como excede lo individual, es un conocimiento mucho más, de mayor calidad, de mayor cantidad también. Después, la tercera diferencia son los tipos de explicación que da uno y otro conocimiento. El sentido común justamente suele dar explicaciones individuales sobre las cosas y los fenómenos, y la sociología justamente lo que busca es todo lo contrario, es producir conocimiento partiendo de esta idea de que las personas son parte de una red de interdependencia, de que la sociedad es una configuración de eso, de dependencia mutua entre las personas, en la que una persona depende de la otra, y existen instituciones, y existen cosas que exceden al individuo,
Entonces da explicaciones relacionadas con eso y no con lo individual, que es lo que aparecía hoy también que decía Agustín y demás. Bueno, eso, y la cuarta diferencia es que justamente lo que tiene el sentido común es que justamente su utilidad depende como de, lo que dice Bauman es autoevidencia. Es como un conocimiento que no se cuestiona, o sea, es así porque es así y punto. O sea, esto es lo que les decía, capaz es un ejemplo medio ridículo, pero lo de cepillarse los dientes. Yo me cepillo los dientes cuando los tengo que cepillar, no voy a hacer un análisis histórico sobre el momento en que los odontólogos establecieron que había que cepillarse los dientes, no sé. Digo, es un conocimiento que necesita incluso no estarse cuestionando, no estarse preguntando, che, esto está bien, esto está mal. Y justamente lo que hace la sociología es todo lo contrario. La sociología construye el conocimiento y sus ideas y sus explicaciones y sus investigaciones a través de cuestionar lo que hay, lo que existe. Digo, bueno, este fenómeno, ¿por qué es así? ¿Desde cuándo? En todas las sociedades es así, en todos los momentos de la historia fue así. Se llama desnaturalización eso. Es como tratar de quitarle lo natural a algo que vivimos como natural, que puede ser cualquier cosa. De hecho, no sé, en el último tiempo, por ejemplo, se ha generado un montón de cuestionamientos, por ejemplo, a los roles de género, al papel que tenemos las mujeres y los varones en la sociedad. Bueno, eso es desnaturalizar. El sentido común tiende a hacer todo lo contrario. Bueno, eso, ¿se entendieron las 4 diferencias más o menos? ¿Sí? Sí, sí. O ya, ¿el resto bien? Genial. Bueno, eso, y una última cosa que está bueno que presten atención del texto de Bauman, más allá de que me parece que todo lo que dije antes es lo más importante para el parcial, esto de, bueno, como características del conocimiento sociológico, diferencias con las otras ciencias, diferencias con el sentido común, es que Bauman y May hacen toda una reflexión sobre el valor que tiene la sociología, y lo que dicen es que la sociología hay que pensar sociológicamente, que es esto, es como, bueno, llevar adelante una forma de pensamiento en la que justamente se pone en juego esta idea de las personas como parte de una red. Lo que dice es que pensar sociológicamente permite dar sentido a la condición humana a través de un análisis de las múltiples redes de interdependencia y un análisis de la realidad. Eso es lo que hace la sociología, eso significa pensar sociológicamente. Y lo que dice es que justamente por esto, la sociología tiene como un poder antifijación, un poder también de permitirle a las personas que piensan sociológicamente abrir un poco la mirada y pensar como otras posibilidades de futuro. Pues lo que dicen Bauman y May es, bueno, en la medida en que yo descubro, o que la sociología descubre, que mi situación de vida depende de cuestiones sociales, entonces yo sé que también de mí puede depender, de mí y de juntarme con otros y de, bueno, un montón de cosas, pero que de la acción humana dependen también la sociedad, o sea que la sociedad se hace justamente con la acción de los mismos individuos que la conforman. Entonces, si a mí hay algo que por ejemplo, si a mí hay algo de mi vida que no me gusta, y gracias al pensamiento sociológico pude identificar que eso que no me gusta de mi vida es producto de un problema social, por ejemplo, la pobreza, bueno, eso a mí me abre el horizonte de posibilidades, porque de repente me imagino que puedo vivir de otra manera, o sea que mi vida podría ser otra. Entonces, como que Bauman dice, bueno, esto es muy valioso, la sociología. Bueno, eso, básicamente dice como que la sociología aporta autoconciencia. O sea, si yo puedo observar lo social desde un lugar científico, entonces puedo adquirir como conciencia de mi propia vida. Como dejar de aceptar todo como es, que es lo que más o menos hace el sentido común, y ser más autoconsciente, o sea, consciente de mi propia situación, pero de mi situación social en realidad. Bueno, y lo que dice por último es que esto, o sea, que por esto mismo que venía diciendo, la sociología tiene como un poder de desestabilización.
o sea, desestabilización de las relaciones de poder. O sea, y esto me lleva también al texto de Bourdieu, porque justamente lo que dicen, y esto va a aparecer mucho en la sociología y en el resto de los textos que lean, no sé si alguno ya estuvo leyendo algo de la unidad 2, por ejemplo, que se lea Marx. Bueno, la sociología tiene, justamente al analizar la manera en la que se dan las relaciones en una sociedad y el modo en que la situación social de cada uno de los individuos depende de una cuestión más estructural, o sea, del conjunto de la sociedad, la sociología también es un poco peligrosa en algún sentido para los sectores que en la sociedad tienen mucho poder. Porque digo, en la sociedad en la que vivimos hay distintas personas y distintos grupos de personas que tienen distintos roles. Digo, hay como una gran parte de la sociedad, por ejemplo, que son trabajadores, que en muchos casos, por ejemplo, digo, que es una vida muy difícil o que a veces cuesta llegar a fin de mes y qué sé yo, y después hay una minoría, grupos muy pequeños dentro de la sociedad, que concentran la mayor cantidad de riqueza. Pero si uno mira, bueno, cuánta plata hay en nuestro país, bueno, la mayor cantidad la tienen muy pocas personas. Entonces lo que dice la sociología es, bueno, si la sociología justamente es la que permite entender eso, no sé, identificar que hay una mínima cantidad de gente que se queda con la mayor cantidad de la riqueza y después la mayor cantidad de gente tiene mucha menos, eso es un problema, porque a la gente que tiene esa riqueza le va a molestar que haya una ciencia que está diciendo, che, esto es así. ¿Se entiende lo que digo o es medio raro? Sí, se entiende. De una. Si alguien no está de acuerdo con algo de lo que estoy diciendo, también se puede meter. Pero bueno, es eso. Son, de hecho, la mayoría de autores, no sé, Bourdieu es un autor que es de izquierda, o sea que justamente entiende que la sociología es casi como una herramienta de lucha. Y ahí voy a Bourdieu. Bueno, Bourdieu es un sociólogo francés recontra conocido, Bauman también. Todos los sociólogos, digo todos porque son todos varones, casualmente. Todos los sociólogos que van a leer son como sociólogos muy conocidos. Bueno, Bourdieu justamente lo que plantea en su texto es que la sociología es una ciencia que incomoda. Un poco ya les adelanté recién, pero lo que dice Bourdieu es que la sociología, o sea, la práctica de la sociología, es una crítica a la sociedad, pero también una crítica hasta la misma ciencia. ¿Y por qué incomoda? La sociología incomoda porque trabaja con un objeto que está atravesado por luchas sociales. O sea, la sociología, en la medida que estudia la sociedad, justamente, estudia, o sea, tiene un objeto de estudio. Objeto de estudio es básicamente eso, cuál es el objeto de mi estudio. Un objeto que está atravesado por luchas, o sea, en la sociedad siempre hay luchas porque las personas y los grupos sociales tienen distintos intereses y cada uno, en la medida de sus posibilidades, trata de luchar para conseguir sus objetivos, sus propios intereses. O sea, podemos pensar en una marcha, en una movilización, pero también podemos pensar en cualquier tipo de conflicto donde haya eso, dos partes que quieren cosas distintas y que necesitan, en algún sentido, ganarle al otro para obtener lo que necesitan. Bueno, y lo que dice Bourdieu es que la sociología tiene una función práctica, que es criticar y develar las contradicciones. O sea, es una... Lo que dice Bourdieu, y ustedes eso lo van a ver bien en Marx, que yo sé que es un poco complejo, lo que dice Bourdieu es que en las sociedades, los sectores que tienen más poder, logran en algún sentido influir a la mayoría de la sociedad para que piense, no sé si como ellos, pero sí como que acepten la sociedad como es. O sea, que para que cada uno de nosotros piense que la sociedad sí está bien. Eso es la ideología. Y lo que, o sea, la ideología que dicen, vieron que cuando uno dice yo tengo tal ideología, no sé, yo soy kirchnerista, bueno, eso es una ideología, pero no es eso. La ideología en Bourdieu, en Marx, es como, bueno, este pensamiento generalizado que se instala en una sociedad por el que eso, la mayoría de las personas en algún punto piensan de una manera que es como funcional o que le permite
a ciertos sectores de poder mantenerse ahí donde están. Entonces lo que dice Bourdieu es que justamente la sociología, al criticar, y decir eso está mal, eso está mal, eso está mal, esto podría ser de otra manera, esto podría ser más justo, esto podría, qué sé yo, eso incomoda, molesta, porque justamente eso que que la sociología puede identificar como criticable, es lo que le permite, es lo mismo que estaba diciendo antes, es lo que le permite a ciertas personas vivir como viven. No sé si se entiende, digo, como, qué sé yo, por poner un ejemplo. Volvemos al ejemplo de lo de género. Y realmente si alguno tiene ganas de discutírmelo, me lo discute, pero qué sé yo, el ejemplo que se me ocurre. Si la sociología, por ejemplo, una familia, hay un hombre y una mujer. Y el hombre le resulta cómodo el hecho de que la mujer esté criada y haya aprendido y crea que su tarea es lavarle los calzones, plancharle, cocinarle, cuidar a los hijos, hacerse cargo de todo en la casa, por ejemplo. A ese hombre, esa situación, o sea, ese hombre en algún sentido tiene poder en la casa, y es un poder que lo beneficia, porque todo eso lo hace la mujer y no él, más allá de que trabaje, digo, sacándolo de... Entonces lo que dice Bourdieu es la sociología, por ejemplo, una de las cosas que critica es eso, es la manera en la que está distribuida los roles de género que existen en la sociedad. Y esa crítica le va a molestar a las personas a las que las beneficia esa situación. Es una situación que capaz hace 50 años nos parecía recontranatural, a mi abuela ni se le ocurría dudar de si tenía que cocinarle o no a mi abuelo, y capaz que ahora, a las pibas que somos más jóvenes, bueno, nos empezamos a preguntar un poco más si ese rol que se nos asigna en la sociedad es el único posible, o si en realidad podríamos, por ejemplo, tener una manera más igualitaria de distribuir las tareas. Esto lo digo como un ejemplo, después hay un montón de cosas que puede aportar la sociología. Es lo que me resulta más fácil porque es capaz lo más cercano. Eso, la sociología lo que hace es develar las contradicciones de la sociedad. Bueno, después Bourdieu también dice que la sociología es una ciencia dispersa, porque avanza mediante contradicciones, como medio que tiene algo muy particular. No sé si vieron, por ejemplo, en las ciencias naturales, por lo general, hay una teoría que explica, no sé, la física. Hay una teoría que explica la gravedad. Y si hay otra teoría que quiere explicar la gravedad, le tiene que ganar a la teoría actual de la gravedad. No puede haber dos teorías de la gravedad distintas. ¿Se entiende? En la sociología no pasa eso. Hay distintas explicaciones sobre lo mismo que conviven al mismo tiempo. Y ustedes van a ver que va a haber distintas explicaciones hechas desde la sociología, o sea, va a haber distintos sociólogos que dicen cosas distintas sobre el delito, sobre por qué hay robos, sobre por qué aumentaron la cantidad de robos en los últimos años, sobre por qué la gente se viste de tal manera o de tal otra. Hay distintas explicaciones. Entonces es una ciencia más dispersa, como que no tiene una unidad así que va avanzando. Eso, y de hecho esas contradicciones, esas maneras distintas de explicar un mismo fenómeno genera conflicto, obviamente. Bueno, y después por último, Bourdieu hace como una reflexión respecto de la neutralidad, que es algo que van a ver que aparece en muchos textos, respecto de, bueno, como los sociólogos, las sociólogas reflexionan y investigan y producen conocimiento sobre la misma sociedad en la que viven, un poco siempre se cuestiona, bueno, no puede ser muy... ¿Ustedes saben qué es objetivo? ¿Qué es la objetividad? ¿Alguien? Si yo digo, no sos objetivo con lo que pensás, ¿qué significa? Como que estás opinando según lo que te pasó, no lo estás viendo según todos, o según cómo le afecta a todos. Perfecto. Bueno, que no ves otras perspectivas, tal cual. Como que estás viendo desde tu propia perspectiva personal. Y que no estás teniendo en cuenta eso, que puede ser, es mucho más amplio que lo que vos pensás. Bueno, se supone que la ciencia justamente establece como explicaciones universales sobre las cosas. Tenemos mucho en la sociedad esa idea más de las
de las ciencias naturales, que tienen una explicación única para las cosas, hecha mediante experimentos y no sé qué. Bueno, en la sociedad eso no es tan, en el estudio de lo social, eso no es tan fácil, no es tan fácil hacer experimentos, no es tan fácil. Entonces hay como muchas discusiones respecto de si el conocimiento sociológico es objetivo o no, justamente porque las personas que lo producen son parte de eso que están estudiando. O sea, más allá de si yo me pongo a estudiar el delito y yo no soy una delincuente, igual estoy estudiando algo de una sociedad a la que pertenezco. Y ese pertenecer, o sea, yo más allá de que sea socióloga, también soy una persona, digo, un individuo que transita su vida, que se levanta a la mañana, que va a trabajar, que va a la facultad, y eso me hace tener opiniones sobre las cosas. Entonces, como que van a ver que hay muchas discusiones sobre, bueno, cómo hace un sociólogo para separar su opinión personal, la tiene que separar o no, bueno, y ahora en los otros próximos textos va a volver a aparecer eso. Bueno, lo que dice Bourdieu básicamente, entiendo yo, es que hay que encontrar como un equilibrio. Como que es imposible un conocimiento que no esté orientado por las pasiones, o sea, dice, no se puede generar conocimiento sin pasión, pero también hay que evitar el dogmatismo, como que hay que evitar las explicaciones así tan extremas en las que no es posible... no es posible el cuestionamiento ni nada. Bueno, ¿se entendió esto? Es un texto re corto, o sea, yo no creo que nada más que les pregunten nada más que lo que ya dije. De hecho, es parte de una entrevista de Bourdieu que explica esto, bueno, de por qué la sociología incomoda. ¿Se entendió, Mazo? Sí. De una. Bueno, seguimos. El siguiente texto es un texto de Wright Mills. Ya falta re poquito, ¿no? A ver. 3 textos faltan. Bueno. Wright Mills es un texto medio, o sea, no sé si largo, pero como que habla de una sola cosa, que es la imaginación sociológica. La imaginación sociológica es un concepto que no sé si lo inventó Mills, pero que él lo desarrolla. De hecho, lo que ustedes tienen que leer es un capítulo de todo un libro en el que habla sobre eso, sobre la imaginación sociológica. Y es un concepto que él crea a partir del análisis de una situación histórica particular. O sea, él está analizando la sociedad de 1950, un año 1950 como eso, muy, muy vinculado con la Guerra Fría, con los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, bueno, no sé, como un montón de cosas. Y lo que él ve es que los individuos, en ese momento histórico que él está observando, en el país que él está observando, están como en una situación, por un lado, de confinamiento y por el otro de impotencia. Esto no es importante igual que lo sepan así, pero está bueno que entiendan de dónde viene, o sea, por qué él empieza a reflexionar sobre la imaginación sociológica. Lo que él dice es eso, que los individuos en el año 1950, o en la década de 1950, están como muy presos de una rutina, como de eso, levantarse a la mañana, ir a trabajar, volver a la casa, estar con la familia, bla, 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 todos los días, sin lugar a la libertad, sin lugar a lo nuevo en algún punto. Y después la impotencia, que es eso, justamente en un contexto como de mucho conflicto internacional, mucho conflicto, hay como una sensación, o sea, los individuos experimentan como una sensación como de tener mucha incapacidad de influir sobre los grandes problemas del mundo. Digo, piensen, bueno, igual es algo que creo que sigue pasando al día de hoy, pero nada, eso, como las personas frustradas por no tener la capacidad de generar cambios en los problemas sociales que sufren. O sea, no sé, como bueno, yo sufro la pobreza y me siento absolutamente impotente, incapaz de cambiarlo. Eso es lo que Wright Mills ve que caracteriza a la sociedad que él está mirando, y lo que él plantea es justamente la imaginación sociológica como una solución a esa situación. Como bueno, hay que imaginar sociológicamente para
poder buscarle una salida a esa situación de impotencia y de confinamiento. Bueno, la imaginación sociológica es una forma de pensar y de hacer preguntas justamente sociológica. Como si una definición de imaginación sociológica es la cualidad mental de comprender el escenario histórico para dar significado a la vida interior, o sea, lo que me pasa a mí como individuo, y a la trayectoria exterior de los individuos. Justamente, o sea, es bastante interesante porque creo que a ustedes para la carrera de educación física les puede servir pensar que la sociología, o sea, que hacerse preguntas sociológicas puede cambiar también como la experiencia individual. Como, bueno, uno tiene sentimientos que muchas veces no son individuales, o que sí, digo, uno los vive individualmente, pero están relacionados con cuestiones sociales en realidad. Entonces eso, como bueno, lo que dice Mills es, bueno, la sociología se hace 3 preguntas típicas, que es, bueno, ¿cuál es la estructura social? ¿Cuál es el lugar de la sociedad en la historia? ¿Y qué tipo de personas produce la sociedad? O sea, esta sociedad actual que tenemos ahora, ¿qué tipo de personalidades produce? Porque lo que dice Mills es, bueno, claramente la sociedad influye en la personalidad de las personas. O sea, la personalidad no es algo natural, no es que yo nací de tal o cual manera. La sociedad, mi familia, que es parte de la sociedad, mi escuela, que es parte de la sociedad, mi facultad, que es moldea mi personalidad. Entonces, eso, lo que Mills plantea, y vieron que de hecho el capítulo que ustedes tienen para leer se llama La promesa, es como el chabón prometiendo, en algún sentido es medio bizarro, como que la promesa es que la imaginación sociológica puede hacer las preguntas necesarias que permitan entender la relación entre lo individual y lo social, y ese entender la relación entre lo individual y lo social es lo que me permite poder también pensar en cuál es la manera de que eso individual, que en realidad es social, cambie. Otra vez, lo mismo que pasaba con Bauman. Bueno, y lo que hace en el texto Mills, además de esto, que me parece que es lo más importante, como que ustedes entiendan más o menos cuál es el concepto de imaginación sociológica, es que hace una comparación entre los problemas personales y los problemas públicos. Porque justamente la imaginación sociológica permite como entender cuál es la relación entre lo personal y lo histórico. Esto, otra vez, capaz, no sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo, porque a mí capaz que estoy muy monotemática con las cosas más de género, pero yo, por ejemplo, puedo entender muchas cosas de mi persona y de mi vida personal y de la vida de mi familia, si entiendo, por ejemplo, los procesos históricos de mi país. No sé, hay muchas familias cuya situación social o su casa, sus posibilidades y qué sé yo, han cambiado con, por ejemplo, los distintos gobiernos, por poner un ejemplo. Entonces, justamente lo que permite imaginar sociológicamente es establecer esa relación, entender cómo las cosas que parecen personales también tienen una relación con la historia, con lo social, lo más grande, lo más amplio. Bueno, entonces hace esta comparación entre problemas personales y problemas públicos. Los problemas personales son los problemas que uno tiene en su medio individual. O sea, no sé, si yo me peleo con mi vieja, eso es un problema personal. Si yo me peleo con mi novio, eso es un problema personal. Pero lo que dice Mills es que la imaginación sociológica lo que tiene que permitir es identificar cuando un problema no es personal, sino que es un problema público. Y un problema público es un problema que representa un fenómeno como sistémico en algún sentido. Digo, si yo me peleo con mi novio, claramente es un problema personal. Pero si de repente, no sé si ustedes han visto que hubo momentos de la historia donde aumentó muchísimo la cantidad de divorcios. Al mismo tiempo, hubo un montón de gente que al mismo tiempo decidió divorciarse. Bueno, eso no es personal. O sí, digo, obviamente cada uno personalmente tendrá las razones para divorciarse, pero eso está relacionado con algo social, público. Y eso es importante identificarlo, porque si yo no identifico si mi problema es personal o es público, entonces no voy a poder identificar si la solución es personal o es social.
Y ahí otra vez aparece la misma pregunta, por ejemplo, si no sé, bueno, no sé, no se me ocurren muchas cosas que no despierten como discusiones políticas, pero es eso, digo, como si yo identifico que tal problema de mi vida es un problema social en realidad, no voy a buscar resolverlo individualmente, sino que voy a entender que, bueno, que hay algo, no sé, por ejemplo, por ir a algo como re simple. Si hay materias en la carrera, hay profesores en la carrera, por ejemplo, con los que hay problemas. O sea, son profesores que sistemáticamente tienen problemas con sus estudiantes, que hay conflicto. Hay materias que las desaprueba, por ejemplo, muchísima gente. Bueno, capaz, lo más inteligente sería identificar que eso no es un problema personal mío, que no es que el profesor tiene un problema personal conmigo, sino que hay algo generalizado ahí y que entonces capaz lo mejor sea buscar una solución social, una solución colectiva. Entonces, por ejemplo, no sé, generar una actividad. Bueno, por ejemplo, no sé, ¿ustedes tienen boleto universitario? ¿Saben lo que es el boleto? Todavía no. Bueno, y vos capaz pensás, che, tendré algo mal yo, no cargué un documento, no me anda el CIU guaraní. Hasta ahí puede ser un problema personal. Pero cuando vos te das cuenta de que a ningún estudiante de la universidad o a ningún compañero tuyo le dieron el boleto, te das cuenta de que es un problema público. Y como sabemos que es un problema público, no vamos a buscar una solución individual, no vamos a buscar que a Luciana le arreglen el guaraní, sino que vamos a hacer una marcha para pedir que el boleto vuelva, que es lo que va a pasar el jueves. ¿Se entiende la diferencia? Sí, bastante bien. Joya. Bueno, eso es como lo más importante de la imaginación sociológica. Como, bueno, poder tener ese mecanismo, esa reflexión de, bueno, ¿cuál es la relación entre esto que parece individual, que parece específico, y lo general de la sociedad? Si esto afecta a más personas, ¿por qué? Etcétera. Bueno, después hace como toda una cuestión con los valores y no sé qué, que me parece muy poco importante, no les van a tomar eso ni ahí. Nada, eso. Y me parece que como que la conclusión es esto de, bueno, que la imaginación sociológica le permite dar sentido a las angustias y a las crisis de nuestra sociedad. Y justamente lo que hace Mills, Mills está discutiendo con la sociología, con el resto de los sociólogos, diciendo como, che, nosotros como sociólogos tenemos que generar una ciencia que eso, que permita dar solución a los problemas públicos. Y lo que termina pasando es que muchas veces o caemos en cosas súper generales o en cosas súper específicas. Eso es lo que plantea. A ver, voy a leer el chat. Entonces, la imaginación sociológica es la forma de pensar los problemas en sociedad e individualmente. Mira, o sea, para mí sí, pero no, repito la definición que da él, es que es una cualidad mental de comprender el escenario histórico para dar significado a la vida interior y a la trayectoria exterior de los individuos. O sea, es al revés. Es una actitud mental, o sea, un tipo de pensamiento, un tipo sí, de reflexión que a mí me permite entender el escenario histórico, el escenario social, para poder dar explicaciones sí, a los sentimientos y también a las trayectorias, a las posibilidades, a los fenómenos que hacen a la vida de las personas. Igual acuérdense que no, o sea, está buenísimo igual que intenten entenderlo. Acuérdense que el parcial es de multiple choice, así que no es que van a tener que desarrollar ustedes la idea, sino que seguramente les aparezcan distintas opciones y ustedes tienen que identificar cuál es la cierta. Bueno, ¿se entendió esto? Así pasamos a Castel. ¿Estamos? Joya. Bueno, Castel. Castel también, otro francés. Mill, creo que es inglés o yankee. A ver, voy a buscar.
no le importa a nadie. Sí, estadounidense. Bueno, Castel es francés también, igual que Bourdieu. Me duele la espalda, así que me voy a poner así. Bueno, Castel, muy cortito, no la voy a hacer larga. Lo que dice es que la sociología tiene que ser una ciencia que dé respuesta a la demanda social. O sea, lo que dice Castel es como, sí, súper extremo, como que dice, si la sociología, o sea, si el conocimiento sociológico que se produce no sirve para resolver demandas sociales, no sirve para nada. O sea, no es sociología, es otra cosa. De hecho, van a ver, bueno, capaz que yo no lo dije, pero en el texto de Bourdieu también, Bourdieu discute con algunos sociólogos. Bourdieu dice, hay algunos sociólogos que en realidad son ingenieros sociales, que lo que hacen es hacer ciencia para justificar la desigualdad social, para... Bueno, no, lo que dice Castel es todo lo contrario. O sea, solo se considera sociología si es un conocimiento científico que está producido, orientado a dar respuestas a demandas sociales. ¿Y qué es una demanda social? La demanda social, la demanda social es como el conjunto de configuraciones problemáticas que en un momento histórico dado, o sea, que existen en un momento histórico dado. Entonces, en cada uno de los momentos históricos, en la sociedad se configuran distintos problemas. Y esos son los problemas que constituyen una demanda social. Todo esto que dije hoy, todas las cosas que nombré hoy, son demandas sociales. Y algo re contra interesante que dice Castel es que la sociología no solo tiene que dar respuesta a la demanda, o sea, por ejemplo, no sé, existe una demanda de que haya más trabajo. Bueno, la sociología tiene que producir conocimiento de manera científica, con un método, todo lo que ya hablamos, pero que dé respuesta a eso. No que dé respuesta a otras cosas. O sea, que siempre sea un conocimiento de eso producido buscando brindar soluciones en algún sentido. Como, bueno, hay un problema con el trabajo, ok, la sociología tiene que servirme para explicar por qué no hay trabajo, y a partir de poder explicar por qué no hay trabajo, pensar qué hay que hacer para que lo haya. No sé, si hay que desarrollar la industria, si hay que traer empresas de afuera, si hay que, bueno, no sé, lo que sea. Pero lo otro que dice Castel es que no siempre los grupos que en la sociedad tienen demandas tienen la capacidad de instalar esas demandas. O sea que lo que dice es, la sociedad es tan desigual que hay sectores que tienen demandas recontra urgentes, pero que no son escuchadas. De hecho, bueno, no sé, si uno mira la tele, capaz que en la tele no están todo el tiempo mostrando los problemas más importantes. Y hay ciertos sectores de la sociedad que tienen muy poco derecho a ser escuchados. Entonces lo que dice Castel es que la sociología, además de dar respuesta, tiene que identificar esas demandas sociales y hacerlas públicas. Y que incluso, si es necesario, se la tiene que jugar. O sea, que un sociólogo tiene que ser una persona sin miedo a intervenir en los problemas públicos, a alzar no intervenir como un militante o ser gobernadores, no es eso. Es que en la comunidad científica, digo, porque ustedes piensen, capaz que es algo que para nosotros es re lejano, pero las distintas disciplinas científicas tienen como comunidades, espacios, congresos. Bueno, por ejemplo, en educación física hay un congreso todos los años. En ese congreso se encuentran distintos cientistas a hablar de los problemas de la educación física en este caso, o los grandes temas de la educación física. Bueno, lo que dice Castel es, los sociólogos tienen que ser personas que estén dispuestas a ir a esos espacios y a decir cuáles son los problemas que hay. O sea, si por ejemplo en la sociedad, en la tele, los gobiernos no quieren hablar del problema de la pobreza, un sociólogo tiene que ser un intelectual que esté dispuesto a ir a los lugares que haya que ir
para que la pobreza sea reconocida como un problema que necesita respuesta. ¿Se entiende? Como que le da como un rol social muy fuerte a los sociólogos. Castel. Bueno, y después el último texto, que yo les voy a ser sincera, es un texto que cuando yo cursé no existía. Entonces es un texto que yo no conozco mucho y que tampoco sé si es muy importante. Es como que está bueno, es el de Ortiz, estoy hablando del texto de Ortiz, que es taquigrafiando lo social. Ah, igual, perdón, pregunto, ¿se entendió bien lo de Castel? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, vuelvo a lo de Ortiz. Ortiz, el texto taquigrafiando lo social, que tenían que leer, no sé, como 13 páginas de la 11 a la 23, bueno, menos de 13, 12. Es un texto que justamente en la cátedra, en la materia, se los dan, porque todo el resto de estos textos son textos como bastante viejos. O sea, no tienen 100 años, pero más o menos, no, mentira. Pero el de Mills tiene varios años, por ejemplo. Y lo que tiene de piola el texto de Ortiz, que es creo que la razón por la que lo suman, el texto que antes no estaba y ahora lo sumaron, es que presenta como una perspectiva un poco más contemporánea, o sea, más actual, de lo que es el pensamiento sociológico. De hecho, van a ver que en la guía esa de actividades que les dieron, plantean que este texto es como un complemento al texto de Bauman, porque medio que hablan de lo mismo, pero desde otro lugar. Nada, tiene como bastantes ideas y qué sé yo, pero por lo que decía la guía de actividades, lo importante es que ustedes se queden con la idea de que lo que Ortiz plantea es que el oficio intelectual del científico social se puede analogar, comparar con la actividad de coser, o sea, es medio loco. Como que ustedes van a ver en el texto que lo que dice es que pensar sociológicamente es como coser. Coser, o sea, con hilo y aguja. O sea, hacer ropa en algún sentido, o unir telas. Lo que dice es que el conocimiento de lo social es un conocimiento que requiere de habilidades, que requiere también de conocimientos previos, en el que se produce un objeto pero con la práctica acumulada. Y lo que está bueno es que piensen esto, por lo general siempre que estos sociólogos están escribiendo sobre qué es la sociología, siempre están discutiendo con alguien, o sea, con alguien que piensa que la sociología es otra cosa, con alguien que cuestiona que la sociología no es ciencia, y Ortiz en este texto lo que está haciendo es como discutir como con cierto tipo de sociólogos y con una manera de pensar lo científico que existía como en el momento en que Ortiz está escribiendo, y lo que plantea es que el conocimiento sociológico necesariamente es artesanal. Por eso esta analogía con coser. Lo que dice es como que todas las explicaciones que podamos producir sobre los distintos fenómenos sociales son explicaciones producidas de manera acumulativa, progresiva. De hecho, lo que dice es eso, como un artefacto que se construye pieza por pieza. Y que solamente cuando lo social es pensado así, cuando se aborda el objeto desde un lugar así como de construcción progresiva y del detalle y demás, es la única manera de que realmente esa explicación me sirva para entender el todo. Por eso él está discutiendo como con cierta idea de otros sectores de las ciencias sociales que plantean como una lógica mucho más, no sé cómo decirle, como de producción en serie, como listo, produzco. Bueno, no, él está discutiendo y planteando que no, que la sociología es un conocimiento artesanal. Y
y que eso, que cada investigación es única y que por eso siempre se empieza de cero en algún sentido. Y que tiene que haber siempre como un esfuerzo continuo y constante, un esfuerzo metodológico por construir cada problema específicamente. Nada, no sé si dice mucho más, pero justamente está discutiendo como con una perspectiva como medio industrial de la sociología, y él plantea que no, que es necesaria una perspectiva, eso, más artesanal en algún punto. Pero bueno, no sé, es un texto medio raro ese, la verdad, yo mucho no entendí qué era lo importante. Pero bueno, en la guía de actividades no dice mucho más, así que yo asumo que no les van a preguntar mucho más de ese texto. Y nada, ahí más o menos estaría. No sé qué dudas tienen, si estuvieron mirando las actividades. Si se entendió, si no se entendió, quieren que vuelva algún texto. ¿Los textos los puedo conseguir en la fotocopiadora? Sí. Sí, o sea, todos los PDF están todos subidos al campus, me parece que se los han ido subiendo, ¿no? Los textos están ahí en el campus virtual. Sí, están todos ahí, están divididos por unidad. Y si los quieren imprimir, ¿cómo se relaciona la explicación con el coser? Es que es medio raro, o sea, lo que dice es que uno cuando cose tiene que ir hilvanando distintos recortes de tela para producir finalmente un objeto. O sea, no sé, si yo quiero hacer un pantalón, tengo que juntar la tela, unirla, las piernas, los bolsillos, la tela de adentro, el cierre, el broche, como que todo eso es lo que produce un pantalón. Ponele. Y que el conocimiento sociológico hay que pensarlo igual, como un conocimiento en el que se van acumulando y continuando un paso detrás del otro que permite construir un objeto de estudio final. ¿Se entiende? Es medio raro. Si yo lo vuelvo a mirar el texto y le encuentro algo mejor, les digo, pero es medio rari, no sé. Sí, sí, es eso que decís igual. Es como una reflexión, él está discutiendo con otra gente, con otras personas que piensan que construir explicaciones sobre lo social es tipo, bla, como producción en serie. De hecho, dice literalmente ortodoxia fordista. ¿Vieron? El fordismo es un sistema de producción fabril que inventó Ford, o sea, el chabón de los autos, para producir todos productos iguales y muchos de manera más barata. Bueno, está discutiendo como con esa idea del conocimiento científico. Nada, medio raro, pero bueno, qué sé yo. Eso, perdón, la pregunta de lo de la fotocopiadora. Sí, puedes ir a la fotocopiadora. La fotocopiadora, lo que puedes hacer es bajarte los archivos, guardártelos, no sé, en tu WhatsApp web, o en tu mail, o en algún lado, ir a la fotocopiadora, entrar a las compus, descargártelo y después imprimirlo. No sé cómo viene siendo la experiencia de ustedes, pero la fotocopiadora suele estar muy llena de gente y funciona muy mal. O sea, nosotros hace mucho tiempo que planteamos que tiene muchos problemas la fotocopiadora y ahora está pasando eso, y muchos pibes nos escriben diciéndonos que tuvieron 45 minutos y no pudieron imprimir nada. No sé, te aviso para que sepas, que vayas con tiempo. Capaz que justo tenés suerte igual, pero eso. Eso, no sé si responde la pregunta. Mucho tiempo de espera. Sí, es que es un bajón, porque además abrieron otra fotocopiadora y ahora abrieron la de no sé qué y ninguna funciona, o sea, es como... Pero bueno, nada, qué sé yo, nosotros hace un montón de tiempo decimos que tiene que mejorar, no sé si ustedes usaron el sistema de búsqueda.
de textos, pero es ridículo. O sea, es un sistema que tenés que buscar el folio, la carpeta, como una búsqueda del tesoro, encontrar un texto. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, no sé eso, si tienen alguna duda, lo que sea, de los textos, díganme, yo no tengo problema. O si tienen alguna duda de otra cosa que capaz yo justo más o menos la sé, no sé, si alguien viene leyendo más adelantado y quiere preguntarme otra cosa. Los textos de la unidad 2 van a ver que son mucho más complejos. O sea, esto es como muy tranqui. Así que me voy a tener que poner a estudiar yo también. Bueno, yo voy a parar la grabación, así no queda larguísima. Igual,